La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Vamos a recorrer hoy la última de las partes de mi viaje a México. Estoy haciendo un relato que, para alguno puede parecer un tanto extenso, pero no quería dejar detalles fuera, porque cada uno de los elementos que constituyó ese viaje era como que hablaba, como que contaba una historia, como que me transmitía también alguna enseñanza. De hecho, he regresado de este viaje sintiendo que he crecido mucho, que he aprendido muchas cosas. Y para no irme por las ramas, retomamos desde donde lo dejamos, a punto de ir a Hidalgo. Para situarnos, yo estaba en la Ciudad de México, lo que se llama Ciudad de México o México DF, que es un sitio infinitamente grande, con un tráfico imposible, donde todo se traba, se estanca. Y yo estaba en Tláhuac, en la zona de Tláhuac, en la casa de Fran, José, y también la hija de ambos con su bebita y con su marido Beto. Ocurrió en el interín, que fue mi cumpleaños también. Yo no lo quería decir porque, claro, yo estaba estaba enfermo, estaba con una bacteria que me había afectado las vías respiratorias, me daba fiebre, estaba tomando antibióticos y antitérmicos, igualmente tenía fiebre. Tenía los ojos como si me hubiera fumado 3 porros de marihuana, más o menos. Estaba deteriorado. Entonces yo decía, si llego a comentar que es mi cumpleaños, todos van a querer felicitarme, invitarme a celebrar, a comer algo, y yo no voy a poder seguirles el ritmo a ninguno. Entonces, en un momento José, quien es el marido de Fran, donde me hospedé, Fran es una de las hermanas de Enoch, uno de los organizadores, junto con Ricardo Ferrón y con la gran colaboración de Leticia también. Y en esta casa, José, como sabe mucho de calendario azteca y demás cosas, me ofreció calcularme según mi nacimiento, pero claro, cuando le tuve que decir la fecha, le dije, José, no digas nada, que mañana es mi cumpleaños. 6 de febrero era mi cumpleaños, y si José lo comentaba, ya todos iban a hacer esto que yo no quería. Pero como sorpresa, me hicieron una cosa sencilla que me encantó,
que bueno, yo estaba bajando simplemente de mi habitación para cargar agua, porque es un agua de filtro, un agua filtrada que hay que utilizar, ya que el agua de la Ciudad de México, me decían, no es muy recomendable para beber. Y menos yo, que venía de extranjero, sin estar preparado quizá para esa agua. Así que cuando bajé me encontré que me habían preparado lo que se llama un pastel, ¿no? Que acá en España se le dice una tarta y en Argentina una torta. Fíjese cómo va cambiando la cosa. Riquísima, un pastel de gelatina. Era todo de gelatina. Y me cantaron las mañanitas. Estaba Enoch, estaba la hija de Fran y José, estaba Beto. No, Beto no estaba, Beto estaba trabajando. Y me cantaron las mañanitas, pero en una versión que, según me explicó Enoch, así la canta la familia de él, es eterna, básicamente. No es las mañanitas, es las mañanitas, las tardecitas, las nochecitas y 6 meses más. No paraban, era una cosa infinita. Y yo ya me sabía solo la primer parte, la clásica. Todo lo demás no tenía ni idea que existía. Entonces, bueno, estuve ahí escuchando las mañanitas, y cuando terminó me explicaron que había una tradición que no solamente había que pedir un deseo, cosa que me pareció poco porque en Argentina se piden 3. Yo digo, ¿qué pasó? En México te recortan los deseos. Así que tuve que pedir uno solo. Y una vez que pedí el deseo me decían que existe la tradición de acercarse al pastel y con los dientes morder un trocito de pastel del lado que le tocaría a uno, digamos, ¿no? Pero por suerte me confesaron que en el momento en que el que cumplía años hacía este gesto de meter la cabeza en el pastel, aparecía otro por detrás y se la sumergía directamente en el pastel. Pero me dijeron que por una cuestión de magnanimidad y seguramente por mi estado febril, no me iban a hacer eso. Así que bueno, con confianza entonces, que hay una foto de hecho, mordí ese trocito de pastel y bueno, todos comimos muy rico realmente el pastel de cumpleaños. Bueno, pasaron los siguientes días donde tenía que dar todas estas charlas y todo lo que he contado en las ocasiones anteriores y llegó el momento de ir a Hidalgo. Me dice Enoch, mañana te paso a buscar. Enoch vive en la zona contraria de la Ciudad de México. 2 horas y media tiene más o menos de viaje con el tráfico para llegar hasta Tláhuac. Y entonces me dice, mañana te paso a buscar. Y me decía, probablemente vayamos en metro, me dice. Y todos se reían, como, oh, vas a conocer el metro de la Ciudad de México, el metro. Y ya me asustaban, ¿no? Porque ya ellos me asustaban con distintas cosas. Me hablaban del pulque, me hablaban del metro, por ejemplo. Y qué experiencia que vas a tener, vas a conocer el metro de la Ciudad de México. Y yo estaba, como dicen aquí en España, acojonado. Yo no sabía qué esperar. Pero por suerte no. Al final Enoch decidió pasarme a buscar en coche. Y fuimos en coche hasta la casa de él, que queda en la otra punta de la ciudad. Pasamos a buscar a Glency, a la esposa de Enoch, y a sus 2 hijas, Abril y Emilia. Y nos fuimos en coche, tipo los Flanders, ahí. Y en el viaje es característico que Enoch constantemente está haciendo bromas con las hijas. Y las hijas son extraordinariamente inteligentes. Son capaces de recordar un montón de cuentos y de qué le dice, no sé, un perro a una gallina, o cómo se llama, o por qué. Bueno, adivinanzas de ese tipo, 8500. Yo no sé cómo en esos cerebros pueden acordarse tantas cosas. Pero bueno, viendo que Enoch le hace continuamente bromas con doble sentido, o sea, sentido irónico y sarcástico, me doy cuenta que de ahí sacan su inteligencia. Así que fuimos en un viaje eterno, porque primero hubo que cruzar la Ciudad de México, otra vez para poder salir. Luego emprendimos el viaje hacia Hidalgo, que es otro estado. Otro estado en todo el sentido de la palabra, porque el clima cambia, la geografía cambia. Así que se hizo de noche y empezó a venir una especie de banco de niebla, una cosa negra, oscura, que parecía como si decía Enoch, vamos a Mordor, ¿no? Aquí en Asturias hay algo parecido. Hay un túnel que separa Asturias de León. León
es más llano y más soleado, mientras que Asturias es montañoso y nuboso. Entonces es famoso que cuando uno cruza el Negrón, ese túnel, al salir del otro lado está el sol. Y cuando cruza para este lado de Asturias, entra a Mordor, básicamente, entra a un mundo de eterna oscuridad, porque Asturias está casi siempre nublado. Entonces, íbamos hacia Mordor, era como ir hacia lo peor, en lugar de ir hacia la luz íbamos a la oscuridad. Y Enoch decía, no, espero que no llueva. Y veníamos de la Ciudad de México donde hacía calor, no llovía ni de casualidad. Y yo decía, ¿qué tipo de país es este que unas horas más adelante cambia totalmente el clima? Entonces nos fuimos acercando, hicimos una parada para comer algo que es obligatorio aparentemente, que son los pastes, ¿no? Que las hijas de Enoch continuamente están diciendo, queremos pastes, queremos pastes. Y yo decía, ¿qué será un paste? Así que llegamos a una de las tantas infinitas puestos de pastes que hay en la carretera. Después Enoch me explicó que el paste en realidad es algo adoptado de los ingleses, que los ingleses que vinieron a trabajar o fueron a México a trabajar en las minas, bueno, como siempre pasa, se llevaron sus costumbres. Una de las costumbres era comer pastes, que en inglés, él me dijo, pero ahora no me acuerdo cómo se decía, algo así como paste, una cosa así, que él cuando estuvo viviendo en Inglaterra, había unos ingleses que le ofrecieron comer eso y él preguntaba qué es eso, y cuando lo vio se dio cuenta que eran los pastes de toda la vida de México, pero los habían llevado los ingleses. Entonces comimos pastes. ¿Qué es un paste? Bueno, es lo que en la Argentina llaman empanada. Aquí en España empanadilla, son como, imagínense un círculo de hojaldre, ¿no? Pequeñito, del tamaño de, ¿qué le puedo decir? De un CD, un poquito más grande, que le ponen un relleno dentro y lo doblan a la mitad. Y después lo cocinan, lo fríen. Bueno, eso es un paste. Puede venir relleno de lo que usted se imagine. Carne con picante, bueno, picante tiene todo, ¿no? Pero manzana, cualquier cosa dulce, salada, lo que a usted se le ocurra dentro. Entonces, la cuestión es comprar 2 o 3 pastes y se los come uno o ahí mismo o en el coche. Así que fuimos comiendo pastes. Yo me pedí unos dulces, uno dulce y uno salado, y la verdad muy, muy sabroso, muy rico. Y seguimos viaje y cada vez se oscurecía más. Entramos en un pueblo, se notaba que ya no era como la Ciudad de México, que es más ciudad, con mucha gente. No, esto era más pueblerino, menos habitantes. Yo preguntaba de qué vive la gente acá. Bueno, me decían vive de la agricultura, básicamente, de lo que pueden de la agricultura, que ahora se está revitalizando un poco, me decían. Veíamos, ya anochecía y veíamos que las casitas, porque casitas muy pequeñas, de esas que hay todo campo y de repente son unas calles, que ese es el pueblo, esas 5 calles. Bueno, y en esas calles se veían estos puestos iluminados por esas luces, ya no de fluorescente como podría haber en la ciudad, sino luces de la bombilla eterna, la común, amarillentas, ¿no? Y veíamos desde, no sé, funerarias hasta panaderías, bueno, lo normal que puede haber en una ciudad. Así que había también estos que venden flores, los otros que venden, bueno, pulque también había. Y seguimos avanzando y cada vez nos metíamos más y no llegábamos más. Eran como 3 horas y media de viaje teníamos, 3 horas y media, 4, ¿no? Si no era más, no me acuerdo. Pero bueno, fue eterno, pero llegamos. Y cuando llegamos estaba lloviznando, había una niebla impenetrable y llegamos a lo que Enoch llama, y la familia de Enoch, el rancho, ¿no? El rancho. El rancho es un predio inmenso que han comprado los padres de Enoch, que ahora Enoch denomina Club Shell, así entiendo que lo llama, y es un predio muy grande que en su momento compraron los padres de Enoch y no tenía ni un árbol, era llano por completo, y ellos fueron sembrando, plantando árboles, flores, arbustos, y hoy es lo que es. Y tienen básicamente 2 casas, le llaman. Una es la casa pequeña, que de pequeña no tiene nada. La pequeña tiene como
6 habitaciones, por ejemplo, si no tiene más, y una sala inmensa donde hay una chimenea, la verdad muy grande, con su cocina, todo unido, y su baño y demás, ¿no? Esa es la casa pequeña. No le quiero explicar lo que es la grande. La grande es como una especie de hotel, básicamente. Hay un predio central que parece un colegio, más o menos, inmenso, donde tienen mesas y hacen distintas cosas, y alrededor hay un montón de habitaciones que originalmente habían sido construidas para los hermanos de Enoch, para que vivieran todos juntos ahí, que son 10 hermanos con sus respectivas familias. Y tienen una cocina en esa casa grande, una cocina así con esa cosa de leña, esa especie de salamandra, le dicen en la Argentina, de leña para cocinar con leña. Y bueno, muy grande, tienen un personal de servicio que ayuda ahí. Así que bueno, conocimos la casa grande, conocí a los padres de Enoch y una señora que según me contó Enoch, ha recorrido mucho el mundo, ha conocido gente que la ha formado en distintas cosas, una mujer muy sensible, que habla muy bajito, que habla muy pausado, tiene un hablar muy pausado, casi como que no tiene ese canto, a veces mexicano, de elevar el tono de la tonalidad de la voz hacia el final, agudizar. No, ella mantiene un tono más medio, he notado. Quizás sea de otra parte de México o así lo aprendió. Y su marido, un señor mayor, el padre de Enoch, que ahora está un poco más, escucha menos, está sordo, un poco sordo. A él hay que hablarle más potente, más fuerte. Pero un hombre así muy agradable, que hace chistes y muy afectuoso, que enseguida te hace sentir como en casa. Y obviamente me ofrecían comida. Más comida, más comida. Y yo estaba todavía sintiéndome mal y lo que menos tenía era apetito. Por eso cuando regresé, acá todo el mundo lo primero que me dijo es, aquí en España me decían mis alumnas, qué delgado estás. Y yo la verdad no lo había notado, pero ahora viendo que todo el mundo me lo dice, se ve que esos 10 días de no comer o de comer casi nada, adelgazan. Así que ya sabe, si usted quiere adelgazar, va a México, se contagia de una bacteria de las vías respiratorias y le aseguro que adelgaza un montón de kilos. Y sin esfuerzo, porque hambre no tiene. Entonces, estuvimos ahí, me ofrecían tacos, me ofrecían pan y distintas cosas dulces. Y bueno, finalmente me destinaron a la casa pequeña porque los que iban a participar de este retiro, de estos 2 días de retiro, iban a estar en la casa grande. Entonces, como iba a haber más barullo, más movimiento, yo preferí quedarme en la casa pequeña donde era todo más tranquilo. Entre una y otra caminando eran nada, ni 10 minutos. Serán 5 minutos, 6 caminando. Y en el medio hay un montón de cosas. Hay un frontón de tenis, hay una especie de lo que se llama en Argentina quincho, que ahí se llama palapa, que es como una especie de cono de paja, ¿no? De techo de cono de paja, con una posibilidad de hacer fuego en el medio, que es una especie de casita medio abierta para que se pueda hacer fuego. Luego me llevaron a conocer el temazcal, que iríamos un día después a hacer el temazcal. Así que bueno, esa noche, fue una noche, nos fuimos a dormir. Por la mañana el clima era igual, estaba todo nublado, estaba lloviznando, llovía de a ratos, con niebla. Descubrí que era todo musgo eso, es decir, como llovía frecuentemente y me contaban que el clima cambiaba a cada rato y hacía frío, nada que ver con la Ciudad de México que eran unos 20 y algo de grados durante el día, acá hacía mucho frío y además te mojabas todos los pies caminando, si ibas con lo que llaman ellos tenis, acá en España playeros y en Argentina zapatillas, te mojabas todos los pies. Entonces me dieron unas botas de esas de campo, así que yo estaba todo menos vestido adecuadamente, estaba vestido de campo. Entonces, por la mañana del día siguiente empezaban las actividades. Creo que todo el tiempo que estuve en México madrugué un montón.
Dormir en esa casa pequeña fue fabuloso, fabuloso, encantador. Me dieron la habitación que usa normalmente Fran y José, y hacia las 3:30 de la mañana más o menos te despierta, creo que es 3:30, te despierta el gallo. Un gallo haciendo su famoso sonido, que ni él sabe por qué lo hace, pero el tipo lo hace. A esa hora, clavado como si fuera un reloj suizo, estaba el gallo ahí cantando. Y cuando el gallo canta, parece que se despiertan también los pavos y las gallinas. Y entran a hacer ahí una especie de conversación caótica que no tiene ningún sentido. O sea, uno no sabe bien a qué apunta todo eso. Pero de todo, cuá, 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 y un ruido. Pero yo casualmente dormía igual. Y eso que tengo un sueño muy ligero. O sea, estaba muerto de cansancio, básicamente. Entonces, igual suelo llevar unos tapones de silicona para los oídos cuando viajo por las dudas que me toque, no sé, en el transporte, avión, autobús, me toque, no sé, un niño que llora o cosas así, o alguien que habla muy fuerte. Pero en este caso dormía igual, ¿no? Sin tapones, no había problema. Entonces seguía con mi garganta afectada, seguía con fiebre, seguía sintiéndome mal, aunque no tan mal como los primeros días. Así que iniciamos con charla inaugural. Me tocaba dar una charla inaugural en La Palapa. Así que fuimos a La Palapa, ahí estaba toda la gente y me tocaba a mí dar una charla. Yo dije, vamos a hacer como un satsanga, preguntas y respuestas, y pensé que iba a estar solamente la gente del retiro, pero no, toda la familia de Enoch estaba ahí, todos los que habían ido, ¿no? Familiares de hermanos de Enoch con sus familias, además de estar, obviamente, los asistentes al retiro y los organizadores. Organizadores como Ricardo Ferrón, con Cristal, su novia, luego Bárbara, Maggie, que tocaba los cuencos, Leticia, la otra Leticia, bueno, había mucha gente participante del curso, del retiro, pero a la vez había mucha gente de la familia de Enoch. Yo pensé que estaban ahí como para colaborar, como decir, bueno, vamos acá de relleno. Pero no, en realidad después me enteré que estaban todos súper comprometidos con el tema, les interesaba y mucho. Y muchos escuchaban el programa, mi programa. Entonces, también eso me sorprendió. Pude gratificantemente ver que tanto Elías, Jaime, hermanos de Enoch, como también, y no me puedo acordar el nombre de una de las hermanas, y bueno, y Rosa también, la otra hermana, todos escuchaban el programa. Así que bueno, genial. Fran misma me contó también que lo escuchaba. Así que bueno, tenía ahí un montón de oyentes. Y planteamos esto de preguntas y respuestas. Y se empezaron a plantear temáticas, pero yo noté que cuando apliqué el reordenamiento vital, es decir, esta cosa de no responder yo nada como si supiera, sino favorecer justamente la conversación, la confrontación de ideas, hacer más preguntas que dar opiniones mías, ahí era más fructífero. En este caso, en esa conversación, en esa charla inaugural, yo noté que no llegamos tan profundo, o por lo menos así lo sentí, como en las ocasiones en que, en lugar de dar mi opinión, di la posibilidad de generar ese cuestionamiento, ¿no? Ahí me dio la sensación que llegábamos a tocar cosas muy profundas. En esta ocasión yo respondí, pero bueno, por un lado siempre queda esa sensación de, bueno, ¿quién soy yo para que mi opinión valga tanto, ¿no es cierto? Pero bueno, igualmente se generaron cosas muy bonitas porque tanto Elías como Jaime, pero sobre todo Elías y la hermana de Enoch, que ahora se me fue el nombre, ya me vendrá, y el padre de Enoch, cuando contaron algo, contaron un hecho personal que venía a colación de lo que se estaba hablando, se emocionaron. Pero yo noté que los tres se emocionaron en la mitad que iban contando algo. Estaban contando algo y de repente se les quebraba la voz y se emocionaron. Eso me dio la pauta de una gran sensibilidad, pero cuando vi que el padre se ponía de pie y él, así como muy formal, decía, yo
pregunto si puedo hablar, si puedo decir algo, porque yo... Y era medio como que lo decía, parecía en broma, toda esta puesta en escena de que permiso, quiero hablar, a ver si se puede, pero al mismo tiempo iba en serio. Y contaba cosas muy personales, contaba cosas de su vida, cosas que había vivido y también se quebró. También su voz se quebró y empezó se sentía a sollozar, ¿no? Al igual que sus hijos. Yo después le pregunté a Enoch si eso era algo común y me decía que bueno, que sí, que es una modalidad que tiene aparentemente su familia, que cuando tocan fibras mientras van hablando de algo muy profundo, se emocionan. Yo conocía esa sensación porque a mí me pasa también, sobre todo cuando hablo de ciertos temas o toco ciertas historias, cuento ciertas historias, hay algunas que ya las tengo en la lista negra, porque sé que cuando las cuento, en algún momento me quiebro y tengo que hacer un esfuerzo grande para remontar y para que no se note tanto. Entonces hay ciertas historias que evito contarlas, ¿no? Le paso por al lado, las rodeo, pero no las cuento. Así que bueno, el padre participó, la madre también, que tiene un trasfondo muy cristiano. El padre, el tema de la muerte y de su pasado era importante porque él replanteaba cómo había vivido su vida, estaba en cierta medida arrepentido de ciertos actos, pero decía haber aprendido mucho. O sea, lo escuchábamos a él y escuchábamos a la voz de la experiencia, porque uno a veces peca de muy nuevo. O sea, yo tengo 46 años, pero bueno, él lleva muchos años más en esta tierra y tiene, como dicen, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Así que el padre de Enoch tenía muchas más cosas para contar, don Enrique se llama, desde la vivencia. Así que era muy interesante escucharlo. Así que bueno, en La Palapa tuvimos esta charla, muy, muy interesante. Luego vino de ahí, bueno, tuvimos largo rato, y luego fue la comida, donde también charlamos. Después hubo varias actividades que hicimos. Una de las más importantes del retiro, además del temazcal que ahora contaré, fue una danza. Hicimos una danza que habíamos armado con Ricardo Ferrón Aguilar. Tiene todo un trabajo musical. Él se dedica a la producción musical, se dedica a producir grupos. Voy a buscar aquí, que lo tengo, estoy buscando su contacto porque quiero transmitir su página web, donde él tiene toda su producción musical para que puedan, aquí está. A ver si la voy a abrir, así puedo comentar cuál es el enlace. La página se llama, con poner Ricardo Ferrón, música, ya va a aparecer. Ricardo Arturo Ferrón es su nombre, Ricardo Arturo Ferrón Aguilar, y ahí encuentran un montón de mantras que él mismo genera. El otro día me contaba algo muy gracioso, que YouTube le bloqueó en parte su canal, alegando que él resubía videos de otros. Y en realidad son videos de él. Es decir, la música es de él, la tiene registrada, es de él. Y bueno, YouTube injustamente lo acusaba de subir música ajena. Pero bueno, él produjo toda la música que usaríamos en esta danza. ¿En qué consistía esta danza? Una danza genial de la tradición alquímica, porque el reordenamiento vital se nutre de una terminología a la hora de identificar patrones, ¿no? en el consultante o en el paciente, o en uno mismo, así como podría nutrirse de una tradición budista. Bueno, el reordenamiento vital utiliza una tradición alquímica. ¿Por qué la alquimia? Bueno, la alquimia tiene podríamos decir, la ventaja de no haber sido tan manipulada. Porque hoy en día hay mucho de astrología, tarot, eneagrama, de todo. Y todos
crean mucho material sobre ello. Pero la alquimia, como es tan oscura, es tan difícil de dilucidar, requiere tanto tiempo de meterse ahí a revolver libros, a pensar, a practicar, a volver a pensar, ¿no? Por eso ese dicho alquímico que dice ora, o sea, reza, y luego leye, releye, o sea, vuelve a leer, et invenies, ¿no? Labora et invenies, practícalo y descubrirás. O sea, ora, reza, lee, relee, trabaja, aplícalo y descubrirás. Entonces la alquimia es compleja en ese sentido, no en su estructura, sino en poder llegar realmente al meollo de la cuestión. Y por eso me parece tan interesante. Y tiene 7 procesos que son correspondientes a 7 planetas, a los famosos 7 planetas antiguos, porque los antiguos no tenían ni Urano, ni Plutón, ni Neptuno, los que se llaman transpersonales o transsaturninos, sencillamente porque no tenían telescopio y no se ven a simple vista, se ve hasta Saturno. Entonces los antiguos trabajaban estos 7 planetas y se corresponden con 7 modalidades, 7 todo, 7 maneras de vestir, 7 maneras de pensar, 7 maneras de trabajar, 7 maneras de amar, 7 maneras de lo que usted quiera. Entonces, estos 7 planetas son 7 procesos alquímicos que van desde la calcinatio, así se llama, o se lo digo en español, la calcinación, la disolución, la separación, la conjunción, la fermentación, la destilación y finalmente la coagulación. Entonces es un ciclo y cuando se llega a la coagulación vuelve a empezar, ¿no? Pero en una octava superior. Entonces hicimos una danza en la cual en la palapa habíamos encendido un fuego en el centro y alrededor habíamos hecho círculos concéntricos. La idea era hacer círculos concéntricos e ir danzando distintas danzas con distintos ritmos hasta llegar al fuego central, que era la coagulatio. La coagulación, que es cuando uno coagula, finalmente concreta aquello que es, digamos, la piedra filosofal, por lo menos en esa octava. Y después uno lo hará en otra octava y en otra octava porque el trabajo es eterno, ¿no? Es el solve et coagula de los alquimistas. Disuelve y vuelve a concretar, disuelve y vuelve a concretar, así eternamente. O sea, no es que llegaste, no hay un final. Entonces, y hago un paréntesis para contarle que nuestro programa carece de sustento económico externo, por lo tanto, cualquier aporte que usted quiera hacer para el programa es bienvenido porque permite conseguir material bibliográfico, material electrónico y hacer que el programa funcione mejor. Entonces, para hacer esto puede escribirme a pablojorgeveloso@gmail.com, pablojorgeveloso@gmail.com y me dice quisiera colaborar con el programa y según si vive dentro de España o fuera, yo le puedo suministrar o bien un número de cuenta bancaria o un número un enlace de PayPal. Y a través de alguno de estos medios simplemente hacer una colaboración, la que usted quiera. Aunque sea súper mínima, igual cuenta, igual es agradecida por parte del programa porque ayuda y mucho. pablojorgeveloso@gmail.com. Cualquier colaboración. Dicho esto, continuamos. Teníamos frente a nosotros esta danza con instrumentos en vivo y con unas pistas que había armado Ricardo que ahora mismo las tiene en proceso para poder ofrecerlas al público en general y que cada uno pueda tener a su disposición estas mismas pistas con una locución que yo agrego explicativa y hacerlo en casa también, ¿no es cierto? O con amigos. ¿En qué consistía esta danza? Bueno, eran 7 círculos, o mejor dicho, 6 círculos y el centro. Nosotros teníamos la palapa, así que éramos un grupo de gente grande y yo sugerí 3 maneras. Yo tenía un micrófono con el gran altavoz que siempre pone Enoch y Ricardo Ferrón hacía ritmos con un tambor. Entonces, lo que hacíamos era, yo dije, el que quiera se sienta
y solamente acompaña esta danza con los ojos cerrados como si estuviera danzando. El que quiere se pone de pie y se queda en su sitio balanceándose, y el que se siente un poquito más cómodo y quiere expresarse más puede danzar. Danzar como su cuerpo le pida, danzar con los brazos, danzar moviendo las piernas, lo que quiera, lo que cada uno sienta. Entonces, con esa premisa comenzamos. Yo lo que hacía era ir guiando a través del micrófono esta danza de manera de ir adentrando en cada uno de los niveles. Empezamos con la calcinación, donde yo decía que se iniciaba la hora alquímica y representaba todos esos momentos de nuestra vida en que nos encontramos con una pared. Cuando algo nos dice no, cuando algo se nos opone, cuando queremos lograr algo y no se puede, que se empieza a generar esa tensión grande en nosotros, ese fuego de yo quiero esto pero no lo puedo lograr, ¿no es cierto? Entonces, yo iba relatándolo de tal forma que sintiéramos no solo de qué se trataba ese estado, sino que lo pudiéramos relacionar con eventos de nuestra vida para que eso se volviera, que tomara carne, que tomara cuerpo, que lo viéramos realmente acontecer, ocurrir, ¿no? Que implicáramos nuestras emociones. Así que fuimos recorriendo cada uno de estos anillos o círculos. Entonces, el fuego de la calcinación que genera la posibilidad de que todo lo demás funcione, porque cuando la vida te dice no, es cuando realmente uno cambia. La disolución, que es cuando uno entra en esos estados de éxtasis o de nirvana o de disolución, que puede venir de enamorarte de alguien o puede venir de una experiencia meditativa. Luego teníamos la separación, que venía de los momentos donde uno empieza a competir, a medirse con otros, a enfrentarse, a decir que no, y de esa manera empieza uno a saber quién es y qué quiere, ¿no? Contrastándose con los demás. Luego teníamos la conjunción, donde uno se empieza a relacionar con los otros, ¿no? Empieza a relacionarse con el otro, empieza a conectarse con el otro, sabiendo quién uno es, sin perderse, pero con ese gozo de conectarse con los demás, de encontrar el trabajo perfecto, la pareja perfecta, la religión que a uno le satisface. Pero luego de eso eran procesos, es decir, lo negativo es quedarse a vivir en uno de esos, que es lo que solemos hacer. Cuando nos sentimos cómodos con algo no queremos cambiar. Pero justamente lo que le sigue a ese estado paradisíaco de sentirme enamoradísimo es la fermentación, es dejar que tu cabeza, tu mente empiece a pensar y repensar las cosas hasta que lo que parecía muy estable y muy agradable ahora se te antoja como negativo y se te ocurre empezar a cuestionarlo, a dudar, y quizá la pareja ideal que tenías ahora ya no te parece tanto. Eso es la fermentación. Y lo fuimos trabajando desde la primera etapa, que es la mortificación. Cuando uno se le muere lo que tenía, porque ahora lo cuestionó. Y viene la putrefacción, todo se pudre, y desde ahí renace algo nuevo, ¿no? Por eso fermentar, es un gas que sube, ¿no? Que eleva la masa. Después de eso venía la destilación, que es la capacidad de tomar distancia, la abstracción, saber salirse de los problemas para verlo desde fuera, ¿no? Saber enfriarse. Pero luego de la destilación todo acababa con la coagulación, cuando uno realmente todo lo aprendido lo cuaja. Y ya sea que ese cuajar sea muy material, como dar a luz a un proyecto, a un hijo biológico, al nacer de un nuevo yo, ¿no? Cualquiera de esas cosas es una coagulación. Y ahí ya estábamos frente al fuego central y nos quedamos en silencio al final, con las palmas de las manos apuntando al fuego, porque el fuego es el que mueve toda la obra, ¿no? Ignis natura renovatur íntegra, el fuego renueva la naturaleza entera. Entonces, en cada una de estos anillos o de estos círculos concéntricos había una pista musical que había diseñado Ricardo con mucho tambor,
y que se correspondía con cada uno de estos planetas, ¿no? En orden eran Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, la Luna y el Sol. Entonces trabajamos eso, fue fantástico, toda la gente se implicaba, les gustó a todos un montón y bueno, fue muy movilizante. Esa fue una de las cosas grandes de ese retiro. Y al día siguiente, el sol había salido. El día siguiente se puso bueno el día. Ya estaba muy agradable. Así que tuvimos el temazcal. Desde muy temprano estaba el temazcal. Enoch nos dijo, si quieren venir tipo 6:30 de la mañana, lo voy a encender. Obviamente no había nadie, 6:30 de la mañana. Y después, cuando ya llegó la hora de entrar al temazcal, para el que no sepa, el temazcal es una pequeña casita, chocita o no sé, porque puede hacerse de distintos materiales. Es como el adel está hecha de ladrillo, como un iglú de ladrillo, sin ventanas, ¿no? Con una puerta de entrada como un iglú, igual que un iglú. Pero hay otras, él contaba, que están hechas de ramas con lodo arriba, otras de ramas hasta con plásticos. La idea es que ahí dentro se genere vapor y calor y no salga, y que haya gente adentro que esté ahí cocinándose. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una función, esto es prehispánico, contaba él que en México se perdió, que ya nadie lo hacía por toda la conquista, y muchos chamanes mexicanos viajaron a Estados Unidos y lo volvieron a reaprender de los indios Lakota. Así que lo trajeron, por eso en los cantos hay mucho de esto de weya, 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 ese tipo de canto que uno relaciona con las películas de vaqueros norteamericanas, ¿no? Entonces, él había encendido un fuego donde calentaba unas piedras volcánicas, porque si no se quebrarían y romperían cuando se les echa agua, unas piedras volcánicas que él tiene, que él le llama abuelas, las abuelas. Entonces, todo es como místico y sagrado. Entrar al temazcal sirve no solamente para que sudes y te cures de enfermedades, sino que sirve para entrar al útero materno, entrar en contacto con lo más profundo de uno mismo. Es una experiencia renovadora, es como un morir y volver a nacer. Previamente a entrar al temazcal, que hacía un frío que por más que había salido el sol, en Hidalgo hace frío, así de simple. No sé cómo será en invierno, debe ser 10 veces más, porque, en verano debe estar, al revés, agradable. Pero ahora en invierno hacía frío. Entonces, había encendido él otro fueguito en el suelo, un poco más alejado del temazcal, y había que ponerse con los pies descalzos y quitarse ya la ropa, prepararse para entrar al temazcal, que uno entra con un pantalón corto, las mujeres entran con una camiseta y un pantalón corto normalmente, y él decía con los pies descalzos. Pero claro, Enoch es como un guerrero mexica más o menos, o sea que el tipo aguanta cualquier cosa. Yo me quedé con las zapatillas, o sea, con los playeros o tenis puestos, porque además estaba medio enfermo todavía. Y bueno, hicimos una ronda, un círculo, y Rosa, una de las hermanas de Enoch, venía con un cuenco donde tenía incienso, nos lo acercaba y nos ahumaba, ¿no? Nos pasaba este cuenco de incienso alrededor, por debajo, por arriba, por todas partes, y te decía si querías deshacerte de algo, soltar alguna cosa en este temazcal, porque esa es la idea, ir al temazcal para liberarte de algo. Entonces podías decir, no sé, quiero liberarme del miedo, quiero liberarme de, no sé, de mis preocupaciones, ¿no? Y las lanzabas dentro de ese cuenco, pero tenías que gritar al mismo tiempo, Ometeot, ¿no? Porque ese es el nombre del Dios Padre, Ometeot, ¿no? Y Coatlicue, la tierra. Entonces, Ometeot, pero gritarlo, y ella, cuando yo lo dije, me dijo, no, más fuerte. Entonces yo grité, Ometeot. Y tenías que decir tu nombre también, porque era como declarárselo al cielo y a la tierra. Voy a entrar al temazcal y me voy a purificar. Y después Enoch, con su tambor de mano, nos hizo hacer una especie de danza alrededor de ese fuego. Nos habló de las guerras floridas, como si fuéramos un guerrero. Yo ya he contado lo que son las guerras floridas.
como si fuéramos un guerrero que iba a estas guerras floridas a ofrendar su corazón. Entonces hacíamos un movimiento de arrojar al fuego, de alimentar al fuego, mejor dicho. Mientras él tocaba el tambor y cantaba "Weyu, weyu, weyu", así. Así que bueno, enfervorizados por eso, nos metimos en el temazcal, que estaba helado. Obviamente era una cavidad vacía, un iglú, imagínese, sin ventanas, pero es de piedra eso. El suelo es de piedra y las paredes de ladrillo. En el medio hay un ombligo, así se llama, que tiene un nombre en náhuatl que no me acuerdo. Un ombligo donde un agujero en el suelo, donde se van a poner las piedras calientes. En la India, los natas y muchas otras tradiciones, como los agoris también, suelen hacer pero un triángulo en el suelo. Y ahí arrojan cosas. Y los incas hacen un agujero en el suelo y arrojan hojas de coca y otras cosas como ofrenda a la madre tierra, a la Pachamama. Así que esto es muy común, alimentar a la tierra por lo que te da. Siempre los agujeros representan la conexión con la tierra. Entonces, nos sentamos ahí, cada uno que iba entrando tenía que hacer como entrabas agachado, porque es como una puerta de iglú, cuando te agachabas ahí tenías que gritar "Oh Meteot", y todos los que ya estaban dentro volvían a gritar "Oh Meteot". Así que con la voz de Rosa, que es muy potente, eso era una especie de estruendo. Así hasta que entramos todos. Entró el propio Enoch, y éramos hasta los padres de Enoch entraron. Fíjese que son gente mayor, ¿no? Padre y madre de Enoch estaban también ahí. Y éramos, no sé, quizá 20 personas ahí dentro. Uno al lado del otro, pegado al otro, porque no había espacio. Me acuerdo que Leticia, una de las Leticias, la que colaboró mucho con la organización y gestionó un montón de cosas, no iba a entrar y finalmente decidió entrar. Así que fue también su primera vez, al igual que para mí, la primera vez. Yo no sabía qué esperar. Me hablaban de que dentro del temazcal había gente que no aguantaba y yo decía, no, ¿qué será esto? Entonces, Enoch dice, bueno, vayan, le dijo a uno que se quedó fuera, encargado de las piedras, ve metiendo las piedras. Entonces, sacaba una piedra del horno, este chico, la ponía en el suelo con una pala, y la otra Leticia, que había quedado fuera, con un ramo de unas plantas, golpeaba la piedra mientras decía unas palabras, ¿no? Como purificándola. Porque todo es así, es simbólico y sagrado. Entonces, metían la piedra dentro del iglú, dentro del temazcal, y todos gritábamos, "Bienvenida piedra caliente". Entonces Enoch agarraba esa piedra con unos palitos especiales y las metía en el agujero del medio. Así hasta meter, no sé si fueron 6, 7 piedras, 8 piedras, 5 piedras, no me acuerdo. Pero ya se notaba la irradiación de calor de esas piedras. Entonces, luego de la cantidad adecuada, cerró la puerta, la sellaron para que no entre ni un ápice de luz, o sea que no se veía nada. Y empezó a arrojar, él tenía un cubo lleno de agua aromática, con un manojo, de nuevo un ramo de unas plantas como si fuera laurel, la sumergía en el agua y salpicaba las piedras, que en la completa oscuridad se veían rojizas. Imagínense, estaban incandescentes esas piedras, ¿no? Entonces, cuando le arrojaba el agua, ni le explico, salía un vapor tan intenso que parecía que te ibas a ahogar, y si te quedabas recto, la cabeza, al quedar más alta, cerca del techo de este iglú, era como que era, no sé, un fuego eso. Entonces había que como agachar un poquito la cabeza para respirar un poco el aire un poco más frío que estaba más abajo. Pero de frío no tenía nada, estaba todo con ese vapor. Así que a mí me venía muy bien para purificarme de la enfermedad. Igualmente yo ya no tosía casi ahí porque estaba calentito, no pasaba nada. Pero bueno, era una situación que yo decía, ¿aguantaré esto? Así que ahí estaba yo. Yo no sabía qué íbamos a hacer ahí dentro, pero lo que hicimos fue ir cantando canciones. Uno cantaba, todos los demás lo seguían, después otro cantaba otra cosa. Luego, por momentos, se hablaba
del espíritu del temazcal, de qué actitud tener, de cómo era ser como un guerrero, de ir ahí a darlo todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con... Era muy bonito porque era como estar dentro de un útero con otra gente. En lugar de estar dentro de un útero solo, estabas con otra gente que no la veías, porque no se ve, pero sabías que estaban ahí porque escuchabas sus voces, porque cantaban, y se cantaban cosas con un fervor muy grande, canciones de la tierra, canciones del guerrero mexica y todo eso. Entonces había mucha pasión. Luego se hizo lo que se llama una puerta. ¿Qué significa una puerta? Que cuando ya le echas agua a las piedras y no dan más vapor, porque las piedras se están enfriando, se abre la puerta del temazcal y se pide que metan más piedras. Entonces Enoc pidió, pero ahí como 12 piedras más, no me acuerdo cuántas, 13 piedras más, porque, o más de 13, no me acuerdo, porque él decía que se solían hacer como 3 puertas, 4 puertas, 5 puertas, o sea, 5 veces repetir el proceso. Pero en este caso lo íbamos a hacer solo 2. Así que pidió muchas piedras, las metió ahí y tapamos la puerta otra vez y otro ciclo más, ¿no? Pero bueno, yo ya sabía lo que venía ahora, ya sabía cómo era esto de que cuando echaban el agua te venía ese vapor que sentías que los poros lanzaban agua a lo loco porque era un sudor continuo y todo el tiempo. Así que bueno, en eso estuvimos. Después nos pasaron lo que se llama sábila o aloe vera, un platito con aloe vera cortado, y nos fuimos cada uno frotando con ese aloe el cuerpo, todo el cuerpo, y el que quería lo comía en lugar de frotarlo o después de frotarse, y lo volvía a poner en el platito y lo volvía a pasar en otra pasada, ¿no? Entonces, al pasar el plato, nos enseñaban que había que decir te lo paso con amor, y el otro decía, o te lo entrego con amor, y el otro decía, lo recibo con amor. Y a su vez se lo pasabas al otro, te lo entrego con amor, y el otro decía, lo recibo con amor. Entonces tenía todo así, un marco ritual, digamos, ¿no? Yo canté una canción también, un mantra a la energía de Kali y Kundalini. Lo canté en español, lo canté en sánscrito también. Y luego, cuando finalizó todo esto, se abrió la puerta y en lugar de meter más piedras, entraron una especie de cuenco con un té preparado con manzana y no sé qué más, y nos dieron ese té que, imagínense, después de sudar como un loco, era lo mejor del mundo beber ese té, ¿no? Y uno quería repetir. Enoc nos explicaba que a él, su maestro, le hacía hacer ayuno, inclusive de agua, no solo de comida, desde el día anterior. Así que imagínense lo duro que es entrar en un lugar donde uno va a sudar como un loco sin haber bebido. Una locura. O sea, bien extremo. Nosotros lo hicimos modalidad suave, que fue no desayunar, obviamente, porque si no, inclusive te puede caer mal. Pero el día anterior sí comimos normal. Entonces hicimos el temazcal. Al salir del temazcal es una cosa que te morís, porque claro, pasar del calor de ahí adentro al frío que hace afuera. Entonces algunos echan agua fría con una manguera para sacarse el sudor. Yo no, yo simplemente me vestí así como estaba y fui a darme una ducha, eso sí. Entonces me di una ducha y ya quedamos para la tarde, hacia que teníamos una de las últimas actividades. Me he salteado algunas más pequeñas, pero bueno, estas eran las más importantes. El temazcal fue importante porque de la manera que lo guía Enoc fue una manera extraordinaria. Entonces salimos del temazcal, me di la ducha y luego nos encontramos que fuimos al bosque, ahora me acuerdo, sí. Fuimos a un bosquecito sumamente helado, un bosque helado de esos que están llenos de musgo y por eso están como congelados. Y ahí íbamos a tener una charla acerca de la meditación. Y fue rarísimo porque elegimos un lugar, nos sentamos, éramos el grupito del retiro, o sea, no la familia de Enoc, sino el grupito del retiro en sí, de la gente que había venido, y los organizadores como Ricardo, Cristal, Enoc y Leticia.
Y bueno, empezamos a hablar de la meditación, yo dije algunas cosas que me parecían interesantes, y luego nos pusimos a meditar. Yo propuse hacer una meditación silenciosa. Cuando digo, bueno, vamos abriendo los ojos, abro los ojos y ¿quién estaba? Toda la familia de Enoch, estaban ahí. Contra distintos árboles estaba la madre, el padre, los hermanos, la hermana, estaba lleno por todas partes. Y yo digo, ¿de dónde salieron? ¿No? ¿Cómo pudieron llegar aquí? Y además me sorprendía el interés que tenían en lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, le interesa a uno de los hermanos, pero no, estaban todos los hermanos, estaban los padres, gente mayor, que difícilmente les cuesta a veces, sobre todo al padre, sentarse en el suelo. Luego lo tuvimos que ayudar a levantar. Y bueno, cuando terminó esto, seguimos hablando de algunas cosas ya que estaban ellos, y el padre también dijo algunas cosas muy profundas. También José, que estaba ahí presente junto con Fran, hizo algunos comentarios. Hablamos de la muerte. Hablamos de la muerte, hablamos del camino del guerrero, mucho hablamos en ese retiro de Castaneda, obviamente, Carlos Castaneda, un referente en México. Hablamos de la muerte, del Nahual, del camino del guerrero, de qué te espera después de la muerte, si hay un después de la muerte. Bueno, hablamos de temas muy profundos y de sensibilidades muy profundas también. Hacía un frío calamitoso, a los pulmones no me hizo nada bien estar ahí porque respiré un aire muy, muy, muy frío. Pero bueno, fue sumamente bonito y bueno, esa fue una de las últimas actividades que tuvimos ahí. Luego, bueno, vino cena y todas las cosas. Y al día siguiente ya nos tocaba regresar a la Ciudad de México, pero teníamos una actividad de por medio, que era la actividad de ir a un colegio, a una preparatoria, que había ahí cerca. Teníamos dos en realidad para ir, pero al final cancelamos una porque estaba yo agotado, después de tanto trajín, y fuimos justamente a esta preparatoria donde yo decía, bueno, es una escuela pequeñita, serán unos alumnos. No, la escuela era inmensa, como todo en México, era grande, tenía, pero no sé, el dinero que el Estado pone ahí era infinito, porque tenía un montón de instalaciones y de todos los colores. Nos decía una de las que nos guiaba ahí, dice, yo hace no sé cuánto que trabajo aquí, todavía no lo conozco entero. Así nos decía. Entonces me llevaron a donde me iba a tocar hablar. Enoch, como siempre, puso todo, era como una especie de sala de actos. Como siempre me ofrecían el estrado ahí arriba y yo como siempre decía no, me voy a poner abajo con la gente, porque me gusta estar cerca de la gente, estar de pie y no estar arriba de un escenario como si yo fuera una especie de monigote o como si fuera una especie de sabio que va a impartir una clase magistral. Entonces había una especie de gradas, ¿no?, para sentarse los alumnos, como los cines, así con distintas alturas, como para poder ninguno tapar a ninguno. Y me explicaron que estos eran no de sexto de preparatoria cuando ya entraban en la universidad, sino que estaban todavía en los grados medios, pero que en un ratito venían los grandes, los que ya iban a entrar en preparatoria. Y el tema que se proponía hablar era la vocación. Cómo elegir la carrera que ibas a decidir para el resto de tu vida. Así que bueno, los directivos de ahí, vino el director, amablemente me presentó, describió un currículum mío como que si yo era una eminencia directamente ahí y que ellos tenían el súper privilegio de tenerme ahí. Y yo decía, ¿de quién estará hablando?, ¿no? Pero era de mí. Entonces estaba ahí y bueno, me dieron un micrófono para poder hablar, porque si no, yo ya no tenía ni garganta. Entonces yo dije, bueno, se supone que vamos a hablar de la vocación. ¿Qué es para ustedes la vocación? ¿Quién me quiere contar qué es? Así iniciamos, porque la idea era hacer reordenamiento vital y no hacer una prédica de mis propias ideas. Entonces, al principio tenían todos así como reparos en hablar, en colaborar, y después poco a poco se fueron soltando y fui haciendo el mismo proceso que hago siempre, que es hacerlos confrontar, hacerlos debatir,
decir, mira, fulano nos acaba de decir esto, quién está de acuerdo con esto, quién no, por qué. Y eso nos ayudó de una manera extraordinaria a que ellos cuestionaran la noción de educación, de hacer lo correcto. Bueno, no le puedo explicar ahora para no hacerlo largo, pero hubo montones de presupuestos que ellos tenían que ahí cayeron, que ahí cayeron. Y yo decía, acá me van a echar las autoridades del colegio porque estaba haciendo pensar a los chicos. O sea, no le estaba diciendo el pregón de chicos, elijan bien la carrera porque es lo más importante de sus vidas. No, eso es lo que había dicho el director al comenzar. Yo les estaba haciendo cuestionar eso. Cuestionar si se toman decisiones para siempre. Si yo en un momento hablaba una chica y yo le digo, si tú tienes que elegir novio, ¿qué vas a elegir? ¿El novio con el que te vas a casar y vas a tener tus hijos y no te vas a separar nunca más? ¿O vas a elegir a alguien que hoy te gusta y estás enamorada, pero no sabes mañana? Entonces, ahí fuimos empezando a ver que no había cosas tan estructuradas y tan seguras o ciertas en la vida, que no es lo mismo la vocación que la profesión o que la carrera, porque en la zona puede haber 5 carreras disponibles, pero tu vocación puede pasar por, no sé, vocación de servicio de repente, y puede no coincidir con ser ni ingeniero, ni arquitecto, ni médico. Entonces, fuimos cuestionando un montón de cosas, el sistema educativo, hasta dónde, la autoridad. Después había chicos que no participaban, otros que participaban demasiado. Después había uno que se reía, entonces le hablé directamente a él, se puso colorado como un tomate y no hablaba, no me respondía, pero bueno, me dio la oportunidad de poder sacar a colación el hecho de el que no participa. El que no participa es el que después no participa en la vida, es el que no se interesa por nada, el que no sale de sí mismo a cuestionar nada, se queda en su propio mundo. Había otro con una gorrita con visera que estaba con el móvil, con el celular. Entonces miraba para abajo. Entonces digo, ¿cómo te llamas tú que estás mirando tu ombligo? Y planteábamos el hecho de ir por la vida mirándote el ombligo. Entonces yo invitaba a participar a los que no hablaban, pero de una manera muy directa, muy relajada, muy amena, muy divertida. Y se empezó a dar cada vez más así, una interacción. Bueno, los chicos quedaron contentísimos, llegó el momento de finalizar esa sesión, porque ya se tenían que ir a hacer un acto de la bandera. Las maestras y las directivas quedaron encantadísimas y me decían de que les gustaría que volviese y que iban a tratar de armar algo para que pudiese esto hacerse de manera más regular. O sea, contra todo pronóstico. Yo pensé que no les iba a gustar y que a los chicos sí, pero a los maestros no. Y resultó que los maestros se daban cuenta de que eso era algo que les faltaba. Es decir, les faltaba la capacidad de ayudar a los chicos a que piensen por sí mismos, porque ya estaban cansados los maestros de probar el sistema de yo te enseño porque tú no sabes, y finalmente que se den cuenta de que los niños constantemente hacen que escuchan, hacen que aprenden aprobando exámenes, pero en el fondo no están vivos. Y los maestros acaban tampoco estando vivos. En cambio, vieron cómo este proceso era un proceso cercano, donde todos hablábamos, donde no era yo enseñando y todos escuchando y durmiéndose. Así que eso lo pude constatar, pero muchas veces. Desde que llegué a México, porque pusimos en marcha todo este sistema, hasta que me fui. Entonces hablábamos con Enoch luego en el coche de cómo se necesita esto, pero no solamente con los formadores de maestros, con los alumnos, con los líderes de grupos de coaching, como fue Meraki, sino con todos. En todos los ámbitos de la sociedad está la necesidad de quiero existir, quiero pensar por mí mismo, quiero que me den la posibilidad de yo sacar mis propias ideas. Entonces, luego de eso, el director nos invitó a Enoch y a mí a este acto de la bandera que duró pero un montón de tiempo, ¿no? Había ese paso de pato que hacen los chicos como si fuera militar, llevando la bandera, súper complicado, que lo habrán ensayado un montón. Había una orquesta de bronces
que de vientos, que con trompeta y trombón y no sé qué, genial también de fondo, muy sincronizada, con unos redoblantes. Luego había unas intervenciones, estaba todo el colegio ahí, todo el colegio, y yo ahí parado como un florero. Y había unas intervenciones en una especie de tarima que tenían donde los alumnos venían a leer distintas cosas. Por ejemplo, vino una chica y leyó un cuento, después vino un maestro y explicó cuántas calorías había que comer por día y qué pasaba con la cantidad de proteínas y vitamina tal que eran necesarias para una dieta sana. Y los chicos en realidad estaban aburridísimos, pero esto era parte de... y también había otro inciso que era el ¿sabías qué? ¿Sabías que, no sé, que los peces que viven a tal profundidad en el océano? Lo decían con un micrófono de esos que suenan en un tinglado, en un techo altísimo, que ahí estábamos, abiertos, sin paredes. O sea que lo que el tipo decía sonaba como en una marcha política más o menos. O sea, no sé, yo no le entendía nada a lo que decía, porque rebotaba mucho. Entonces fue escuchar a varias personas hablar y yo sabía que hablaban en español. Eso era todo. Hasta ahí llegaba yo. Sabía que hablaban en español y cada tanto pescaba una palabra y me daba cuenta de qué iba el tema. Punto. Terminó el evento, nos dieron además un reconocimiento, tanto a Enoch como a mí, por haber participado. Y el evento en realidad no terminó, seguía. Nosotros nos retiramos, así que pobres alumnos les tocaba aguantarse un rato más. Y nos llevaron a la cocina, donde había muchos alumnos ya comiendo. Ahí yo elegí lo más simple, que era una especie de vaso que parecía una ensalada de frutas, sin líquido, solamente las frutas, y empecé a comer y me di cuenta que nada era lo que yo creía. Había una tirita que yo pensaba que era melón y en realidad era un tubérculo, que tenía un nombre de esos que en México se usan que yo no los puedo memorizar. Y así había otras cosas que parecían ser, no sé, sandía, pero no eran sandía, y así. Después sí, había otras cosas como uva, y era uva realmente. Así que bueno, de ahí salimos de ahí, volvíamos a la Ciudad de México, ya aquí ya acaba el relato, en el coche de Enoch, otra vez como 3 horas y media de coche, si no eran más, no me acuerdo. Los pastes, obviamente comimos los pastes que hay que comer en el camino, porque si no las niñas, pero bueno, menos mal que ellas la pedían, porque los pastes estaban buenísimos. Así que comimos pastes. Esta vez me los pedí los dos salados, porque la primera vez me di cuenta que dulce y salado no me quedaban bien, era mejor salado. Así que me comí uno de pescado y otro de no sé qué, buenísimo. Y Enoch me dice, ahora que estás mejor, tendríamos que probar el pulque, o tendrías que probar el pulque. Y a mí me daba un poco de nuevo, de acojonamiento lo del pulque, porque yo digo, el pulque me habían dicho, no, vos te tomás el pulque. Le explico lo que es el pulque, por si no sabe, porque yo tampoco sabía. En México hay mucho arbusto de estos de desierto, ¿no? Es lo que en Argentina se llama pita, la pita, que es como un aloe. Imagínese un aloe, aloe del vera, no del feros, no el que forma arbusto, el que forma plantita. De ese pequeño, imagíneselo de la altura de una persona, más o menos. Bueno, eso es no me puedo acordar el nombre que usan en México, pero bueno, ese es el que se usa. ¿Qué se hace? Se rasca, porque adentro tiene como el aloe, como una baba, entonces se lo rasca y se le saca baba. Esa baba se la pone en una jarra y se le llama aguamiel. Esa aguamiel la beben normalmente los niños y es muy dulce y muy agradable. Pero si esa aguamiel usted la deja reposar y a veces le pone un poquito del pulque que ha hecho la vez anterior, como pasa con el yogur y los fermentos, se empieza a poner blanca, porque genera alcohol. Eso ya es pulque. Cuanto más curado está ese pulque, más tiempo tiene, más alcohol tiene. Ese es el pulque crudo, pero luego se lo hace curado, se le llama cuando se lo mezcla con leche condensada, con frutas y demás. Y se bebe bastante. Entonces Enoch me llevó ahí a un puesto que había de pulque, un puesto que era, bueno, pobrísimo, porque era apenas una
casita muy pequeñita hecha de 4 paredes revestidas de unos leños de madera, muy, muy como si fuera cosa de campo, con unas cabezas de animales como quien cazó distintos animales, unos pájaros, un águila, todo saliendo de las paredes, y una mujer que era la que vendía todo esto. Así que a mí me dieron una especie de cuenco de barro, un cacharro de barro como se dice, con pulque. Me lo tuve que tomar entero, no me sabía muy sabroso la verdad, me sabía un poco como metálico, y además como yo tenía ese reparo de qué efecto me produciría, tenía miedo de tomármelo entero, pero me lo tomé entero. No sabe nada a alcohol, o sea, no tiene sabor a alcohol. Pero me decían, ese es el problema. Como no sabe a alcohol, mucha gente toma mucho y como te sigue fermentando, y el pulque sigue fermentando porque es una bebida prehispánica, prehispánica. Sigue fermentando hasta el punto que si uno lo mete en una botella y lo tapa con un corcho, la botella te estalla, explota, porque genera todo ese gas. Entonces, me decían, te lo tomas, no te das cuenta, te sigue fermentando en el estómago y cuando quieres acordar, estás borrachísimo. Entonces yo decía, no, si encima vengo de recuperarme una enfermedad, lo último que quiero es que me haga un efecto así. Así que bueno, tomé ese cacharro que por suerte no me hizo ningún efecto. Mientras Enoch y Glency bebían el curado, que yo no lo pude probar porque tiene leche condensada y a mí la lactosa no la digiero, después me hincho como un sapo y me dan gases, entonces no la podía tomar. Pero bueno, me gustó más el aguamiel o hidromiel, esa estaba riquísima. Así que ya estaba ese punto, podíamos tachar ahí que pulque había tomado. No podía volver de México sin tomar pulque. Porque luego con la misma planta, con otras variedades, pero de la misma planta, se hace el tequila, por un lado, y el mezcal, por otro, que son 2 bebidas, pero no fermentadas, destiladas. Por lo tanto, eran post-hispánica, digamos. O sea, lo trajeron, el alambique para destilar, lo trajeron los españoles. Mientras que los pueblos nativos lo que hacían era fermentar, como la chicha que se usa en el ámbito inca, que también es fermentación me parece que es de maíz. Y como ya habíamos bebido pulque, seguimos ahí andando en la camioneta y dice Enoch, no te puedes ir sin ver las pirámides de Teotihuacán. Y hacía un calor que te morías, ¿no? Pues ya estábamos saliendo de Hidalgo y acercándonos a Ciudad de México, hacía más calor. Así que fuimos ahí a las inmediaciones de la pirámide de Teotihuacán. Apareció un chico que parecía ser de información, que se acercó al coche y nos explicó cómo era. En realidad no era un chico de información, el chico trabajaba para uno de los tantos restaurantes que hay por ahí y nos guió por un camino para que pasáramos frente al restaurante. Y la gente del restaurante, los camareros y todos, se asoman y te gritan al coche que no te pierdas ir a comer ahí. O sea, están como captando clientes y en general en todo México es así. Hay una especie de ven a comprarme, ven, te ofrezco tal cosa, no puedes ir con el otro, ven conmigo, yo te ofrezco mejor, el mío es mejor, ven, y así. Entonces yo veía que Enoch tenía un manejo de eso, de estar muy tranquilo, decir no, gracias, esto no. Así que bueno, entramos por donde había que entrar, estacionó, nos bajamos, había que ponerse protector solar, un calor que te morías, el sol, ahí no había un árbol, el sol te pegaba y te partía al medio. Así que a ver la pirámide del Sol. Yo la verdad tenía muchísimo calor como para disfrutar de ver la pirámide del Sol, pero bueno, fuimos a ver la pirámide del Sol. Es obviamente impresionante y además es un vestigio de algo, de una cultura que te impresiona por el tema de que era la cultura de ahí, ¿no? Solo que claro, está el detalle del calor. Pero bueno, Enoch en una de esas compró unos gorros, unos sombreros mejor dicho, para las niñas y compró uno que se lo iba a quedar él, pero me lo dio a mí para que no me calcine porque él tiene su colchón de pelo, mientras que yo no tengo nada. Así que lo usaría yo por unas horas y después se lo daba y ya le quedaba para él. Así que fuimos hasta la pirámide del Sol. La cuestión era subir hasta la cima.
y tiene unas escaleras que uno mirado de abajo dice, bueno, subiré. Y cuando uno está subiendo y uno ve la gente que sube junto a uno, yo poco más que me ahogo ahí. Era subir escalones y escalones y escalones y más escalones, y había otra tanda más de escalones y más escalones y más escalones. Y alrededor gente de Japón, gente de Alemania, gente de Inglaterra, de todas partes, ¿no? O norteamericanos. Y así fuimos subiendo. Glency se quedó abajo, en parte porque ella está embarazada, así que no quería hacer esfuerzos. Nosotros ahí con las niñas para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, hasta que llegamos a la cima. No sé cómo, pero ahí estábamos. Y había un grupo bueno, mexicanos, pero también mucho lo que le llaman gringo, norteamericanos y de otras nacionalidades, parecía como lideradas por una especie de chamán, toda la gente vestida de blanco, en la cima de la montaña, todos abrazados de la pirámide, como si estuvieran abriendo un portal interdimensional. Hay mucho de eso, hay mucho de chamán para el turista, ¿no? De como pasa en todas partes. Así que, bueno, sacamos unas fotos ahí arriba, miramos todo el entorno, sacamos conclusiones de cómo habrá sido en otros tiempos la vida ahí, con esa conexión, ¿no? Con lo mítico. Y bueno, y luego bajamos. La pirámide de la Luna es más pequeña, te dejan subir hasta la mitad nada más, no lo intentamos, pero sí caminamos por todo el predio, fuimos viendo distintas cosas que había. Hay vendedores sobre todo de, ¿cómo se llama esto? De ocarinas omnipresentes, por todas partes, que te tocan la ocarina, pero se ve que la misma empresa fabrica las ocarinas y los elementos que venden todos. O sea que aunque uno camine 200 metros más, encuentra la misma cosa que encontró 200 metros atrás, a veces 5 veces más barata y a veces 10 veces más cara, pero es la misma. Entonces está, por ejemplo, el que tiene la ocarina con sonido de jaguar y te hace un así. Y lo hace todo el tiempo para los turistas, así que uno va por ahí y escucha el jaguar, el sonido del águila, el sonido de los pajaritos, y después las ocarinas normales y corrientes. Así que está el que te vende una máscara, pero te persiguen, ¿no? Te persiguen para venderlo, no es que están ahí, te van corriendo detrás tuyo para que lo compres. Y bueno, hicimos todo el recorrido largo, no sé qué, y volvimos al coche ya para regresar a la casa de Enoch, porque al día siguiente yo tomaría el avión, pero no al día siguiente, a la tarde del día siguiente, no, a la 1 de la mañana, 1:30, nos teníamos que ir de la casa de Enoch para el aeropuerto. O sea que se trataba de esa noche quedarme en lo de Enoch, dormir lo que pudiera y después ir. Así que cenamos, me pusieron un colchón ahí en la sala, ahí dormí, pero claro, una de las hijas se había quedado haciendo deberes y eran 11:30 de la noche y yo no podía dormir todavía. Y a la 1:30 teníamos que estar saliendo. Así que yo contaba los minutos, decía, por favor, que vaya a dormir, así yo puedo cerrar los ojos y descansar. Y bueno, a eso de las 11:30 de la noche más o menos, se fue a dormir Emilia, una de las hijas, y pude dormir. Y ahí dormí hasta la 1, porque a la 1 nos levantamos y nos fuimos para el aeropuerto. Llegamos al aeropuerto, ahí estaba Leticia también, a quien le agradezco un montón todo lo que ha hecho en este viaje. Leticia es azafata, estaba con su traje de azafata, con su atuendo, y aunque no le tocaba cumplir funciones en ese momento. Y bueno, yo iba con una botella de tequila y una de mezcal. La de mezcal me la había regalado Elías, hermano de Enoch, que trabaja en una destilería de mezcal. El mezcal, después del tequila, es la bebida omnipresente en México. Y era una bebida que me la habían dado el primer día y que todos me decían, no sabes lo que te están regalando, ese mezcal es buenísimo, es delicado, es espectacular. Y es como que, no sé, es como que yo le regalo a alguien un mate con una ornamentación especial. El que no entiende de mates le parecen todos iguales. Bueno, a mí me pasaba eso, pero me habían regalado algo buenísimo. Y me decían, si quieres lo abres y lo tomamos todos, pero otros me decían, no, llévatelo y tómalo tranquilo, que eso es para degustarlo.
yo de bebidas alcohólicas cero. Yo lo máximo que puedo hacer es tomar una vez cada 1000 años un poco de vino tinto y otra vez cada 1000 años tomar sidra de la de aquí de Asturias que me gusta, que es agria, que no es achampanada, que no tiene azúcar ni gas agregado. Pero fuera de eso, una vez cada 1000 años no tomo. Entonces, menos bebidas destiladas, bebidas blancas. Entonces, pero ¿cómo iba a negarme yo? Así que ahí estaba, con la que Jaime me había regalado una de tequila, uno de los hermanos de Enoch, y Elías una de mezcal. Iba con mis 2 botellas y un bolso que me había dado la madre de Enoch para poder meter eso. Claro, yo llevaba una mochila nada más, porque no quería meter equipaje en el avión para no andar con el lío después de la cinta esa y que se te pierde el equipaje. Entonces tuve que ponerlo ahora sí en un equipaje para despachar. Así que gracias a Leticia que gestionó que lo envolvieran en unos plásticos, porque si no la chica nos dijo, esto llega roto. Así que ahí estaba yo con mis 2 botellas de alcohol. Y bueno, las metimos y hasta Asturias, ¿no? Recién en Asturias las recuperé. Viajé de vuelta, me despedí de Enoch, me despedí de Leticia, agradeciéndoles a los 2 y también a Ricardo Ferrón, que lo había despedido el día anterior, por todo lo que habían hecho, porque fue grandioso todo lo que hicieron cada uno en sus ámbitos. Y tomé el avión. Y bueno, viaje normal, agotador obviamente. El avión volvió más saturado que al ir, o sea, había más gente, menos espacio. Pero bueno, viaje hasta Colombia. Ahí, como en la primera vez, hice el transbordo. Esta vez tenía nada más que 3 horas de transbordo, así que pasé al avión desde Colombia hasta Madrid. Pensé que en las aduanas me iban a volver loco por el tema de que es la ruta del narcotráfico, esto de México, Colombia, España, pero para mi sorpresa no. Se ve que he comprobado en este viaje que mucha cara de narcotraficante no tengo. Tendré de otra cosa, pero de narcotraficante no. Así que nada, llegué a Madrid, de ahí tomar el avión hacia Avilés, que es donde está el aeropuerto acá en Asturias, el principal, y recuperé ahí mi mezcal y mi tequila. Me subí a un autobús que 40 minutos más hasta la estación de autobuses de Oviedo y después como 25 minutos de caminata hasta casa. Porque lo último que quería era subirme a un autobús o taxi otra vez. Yo quería caminar. Así que nada, volví a casa, lloviznando como corresponde para Asturias, obviamente, y prácticamente me desmayé, ¿no? Estaba agotadísimo. Y al día siguiente ya estaba dando clases de yoga, tal como había acordado con mis alumnos. Pero bueno, noté que la recuperación fue paulatina. Es decir, con el correr de los días fui recuperando mis energías. Pero bueno, en balance, un viaje genial. Conocí gente espectacular. Conocí un lugar que obviamente México no conocía. Muy parecido a lo que yo conocía de América Latina, de la Argentina. Yo no soy de viajar, así que solo conocía la Argentina, India y España. Y ahora le agrego México. Así que parecido a esa Latinoamérica que recordaba, pero mucho más intensa y mucho más, como conté antes, caótica, ¿no? Alguien me decía de México, es porque estuviste en Ciudad de México. Si fueras a los lugares alejados, ¿no? Verías que son mucho más tranquilos, ¿no? Pero bueno, yo conocí esto, ahí estuve, en Ciudad de México, México DF, la capital, el centro. Experimenté, pude poner, eso para mí fue genial, pude poner en práctica, ya no de una manera a pequeña escala, digamos, o en situaciones más medidas, como hago aquí, que voy a Madrid, que me convocan para este evento, aquel otro, sino ir como una especie de maratón. Fue una especie de triatlón lo que montaron Enoch, Ricardo y colaboró Leticia. Fue un triatlón, fue una especie de
en lugar de hacer una sola cosa, fue hacer una tras otra y todas distintas, ¿no? Porque fíjese que fue lo de Meraki, con sus 2 días de módulos de reordenamiento vital, con las danzas que hicimos, luego presentación del libro, luego café filosófico, luego programa en vivo, luego ir a hacer reordenamiento vital con la gente, líderes de grupos de coaching, luego fue lo del retiro también, con todas las actividades. Luego fue lo de los adolescentes. También estuve con los formadores de maestros. O sea, es como decir, el desembarco de Normandía, como yo contaba. Es bajar del avión, como en Normandía eran de barcos, pero bueno, bajar ahí y va a ser una seguidilla de actividades y además enfermo, habiéndome pescado esa bacteria. Así que todo eso fue una gran prueba, no solamente de mi temple, para poder sobrellevar toda la actividad estando enfermo, sino y grupos distintos con demandas distintas, sino poner en práctica, testear ese reordenamiento vital en todo campo posible. Y funcionó. Es decir, lo llevé a todos los ámbitos que se me presentaron y en todos dio buenos resultados, muy buenos. Entonces me demostró que la herramienta, que como digo, no es un invento mío el reordenamiento vital, es una compilación en tal caso mía, pero está compuesto por mayéutica socrática, como si fuera la filosofía aplicada, por tintes de psicología junguiana, tintes de alquimia, muchos elementos que convergen, pero básicamente pude probar su efectividad y su eficiencia, así que en eso estoy contentísimo. Recuerdo, antes ya de cerrar, que el libro Sadhana, El Camino Interior, la tradición primordial a la luz del hinduismo alegórico, un libro que he escrito hace muy poquito, con un libro sapiencial de consulta, con párrafos numerados para poder leerlo de manera bastante independiente, bastante suelta, de manera que sea un libro sapiencial, como si fuera en pequeña escala una suerte de Biblia, o sea, un punto de partida para reflexiones, ¿no? Bueno, este libro, que estaba solamente dentro de Amazon en el mercado español, amazon.es, ahora está también en amazon.com, me refiero en papel, porque también estaba ya desde antes en formato digital en todos los Amazon, inclusive amazon.com.mx, que es el de México. Lo que no sé es si está en papel ya en el amazon.com.mx. En el amazon.com sí está, así que quien quiera lo puede encargar. No sé si está en el .mx en papel, porque más que nada es porque no sé cómo hacerlo aparecer ahí. Quizás ya lo puso Amazon, no lo sé. Si alguien lo sabe, me lo puede comentar. Así que aquí termina esta historia de México. Me decían los padres de Enoch, tienes que hacer un capítulo más, que es el regreso. Y bueno, ya estamos trabajando en eso, porque hay muchas puntas, mucha gente que quedó con muchas ganas de que, no tanto de mí, sino de lo que yo fui a ofrecer, y con ganas de que eso tome movimiento, porque es necesario. Es como un agua que la planta necesita y que sabía que lo necesitaba. Bueno, es eso. Así que gracias a todos los mexicanos que me abrieron las puertas de su país. Gracias por recibirme, por cobijarme, por enseñarme, por darme las oportunidades de entrar en sus círculos íntimos. Gracias por haber tenido esta oportunidad de conocer en persona a muchos oyentes que antes no conocía, como Alejandra, como José, como Jorge, como Julián, bueno, mucha gente, y hay muchos más, mucha gente que conocí en este viaje, y que pude darles un apapacho, justamente un abrazo y en persona. Así que contentísimo. Espero pronto poder hacer lo mismo, otro viaje más, donde presentemos cosas igualmente interesantes y, por supuesto, el reordenamiento vital, gracias a los organizadores, que fueron inicialmente, la propuesta vino de Ricardo Ferrón Aguilar, quien es músico y tiene su página que he citado, y desde ahí se puede conseguir la música que usamos en el retiro, y también
en los módulos iniciales de reordenamiento, aunque también tiene muchísimos mantras interesantes para descargar. Luego Enoch, que fue el cerebro, en el sentido que él fue mi manager, porque fue el que organizó toda la cuadrícula de actividades, todos los lugares, todas las conexiones, bueno, y llevó de acá para allá, me llevó en coche, estuvo una semana sin trabajar, pobre, para poder dedicarlo a esto. Y también otra de las organizadoras, Leticia, que ha facilitado muchas cosas como mi estadía en Colombia en un hotel para que no esté 12 horas en el aeropuerto. Se preocupó con el embalaje de esas botellas al final. Ella hizo la conexión para la entrevista radial en Radio Sofando. Es decir, se movió muchísimo y estuvo muy atenta a que también a cómo estaba yo de salud, ¿no es cierto? Así que gracias a todos los mexicanos, a todo el pueblo mexicano y a los organizadores por esta maravillosa experiencia, y espero pronto volver a estar ahí con todos ustedes y compartir más de esto. Voy a poner la cortina de despedida. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos con todos en la próxima ocasión. Me he olvidado algunos nombres, como por ejemplo, ahora me estaba acordando, el de Arno, creo que era su nombre, que me regaló el Olin. ¿Se acuerdan que lo nombré en uno de los programas, de las partes de este relato? Pero hay mucha gente más que ahora no me lo puedo acordar, pero que estuvo ahí y que me acuerdo de Patti Palacios también. Bueno, mucha gente. Ahí queda mi corazón con ellos. Vamos a la cortina de despedida y nos encontramos en la siguiente ocasión. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!